Nos dice graficar la probabilidad conjunta, ¿no? Como mencionábamos, acá tenemos valores para el X y valores para Y. Entonces, veremos cómo graficar. Ya, lo voy a hacer acá. La gráfica. ¿Ves? Ya, más o menos acá. Por este lado también. Ya, vamos a ubicar en el eje de las... acá vamos a tener ya, vamos a asignar acá nosotros 0, por acá 1, por este lugar 2 y 3. Por otro lado, acá vamos a tener lo que es 30, 45 y 70. No se nota bien. Ya, ahora sí. Hemos ubicado los puntos que tenemos acá, los datos, ¿no? 0, 1, 2, 3. Por otro lado tenemos 30, 45 y 70. Entonces acá, ¿no? La intersección entre 0 y 30 nos representa un 0,01. Entonces, en acá, la intersección, más o menos es por acá, ¿no? A ver, haremos de esta forma. Vamos a trazar de esta forma, ¿está bien? Ya. Ahí vamos a ubicar los valores, vamos a ubicar. Por este lado también de la misma forma. Ya. Listo. Listo. Ahora sí. Entre 0, acá es 0, ¿no? Entre 0 y 30 existe un valor pequeñito, ¿no? 0,01. Y ese valor tenemos que representar acá en la gráfica. A ver, más o menos de ese tamaño, ¿no? 0,02 dice el siguiente. Un poquito más vamos a aumentar acá, para que se note, ¿no? El otro 0,05, ya un poquito más acá, un poquito más grande, de esta forma. Luego acá 0,3 dice, ¿no? Entre 30, para cada uno hay que hacer, ¿no? Gráfica, un poco más grande, pequeño, todo eso, ¿no? De esa manera representamos la gráfica de la distribución conjunta. En la 2 un poco son las gráficas un poco más grandes, ¿sí? Un poquito más grande, que son valores un poco más grandes, ¿no? De esa forma. El otro ya va rebajando también, ¿no? Listo. Esa sería la gráfica en el inciso E que nos pide, ¿no? Graficar. ¿Ya? Entonces, toda esta es la probabilidad conjunta hemos graficado de esa forma, ¿no? Porque son valores muy pequeñitos, ¿está bien? Claro, esto podemos utilizar en la aplicación, en el programa Excel, ¿no? Nos grafica y nos va a dar las mismas gráficas, ¿no? Vamos por, ¿dónde está? Por la F. Dice, concéntrese en los norteamericanos de 30 años, dice, ¿ya? Tabule su distribución de educación X, llámela distribución condicionales.
En acá ya no está hablando de la probabilidad condicional, ¿no? Eso hemos visto en principio, ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar la fórmula de eso, ¿ya? Para Y30, dice, calcule su educación promedio, llámela esperanza de X condicional Y30, dice. No son acá, son diferentes, ¿no? Primeramente es la probabilidad condicional de XY, luego la esperanza, dice. A ver, veremos esa parte, inciso F. Vamos a continuar por acá. Ya, el inciso F dice en Y30, concéntrese en esa columna, dice. ¿Ya? Además nos dice que la probabilidad condicional XY. Y esto para nosotros va a ser, vamos a ver enseguida. Además nos dice que de esperanza de X condicional Y30. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar las propiedades de la probabilidad condicional, donde teníamos, ¿no? Probabilidad condicional de A sobre B era igual a probabilidad de A intersección probabilidad de B. ¿Sí? Necesitamos utilizar esa fórmula. ¿Ya? Con eso ya podemos encontrar, ¿no? Ahora, dice acá, esperanza, dice, ¿no? Además, como estamos manejando de esta forma, ¿no? Acá aparece otro equivalente, ¿sí? Probabilidad conjunta de X, Y es igual a sobre probabilidad de Y. Tenemos esta probabilidad, ¿no? Conjunta, dice. Con esta fórmula nos dice que, a ver, esta A intersección B dice que vale esta. No son idénticos, ¿no? Su equivalencia, dice. Ahora sí, veremos acá. Esperanza de X, Y sobre 30 en este caso, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo vamos a obtener esa parte? Veremos esta. Para el primero, en la tabla que tenemos, a ver, ¿cómo podemos hacer eso? Acá, ¿no? Y30 en acá dice. Entonces, hay que obtener para cada uno de estos valores. ¿Ya? 0, cuando X vale 0, la probabilidad, ¿cuánto será? Eso vamos a ver. ¿Cómo lo obtenemos eso? Vamos a multiplicar acá 0 por 0,01 es el primer valor en 30. ¿Sí? 0,01 por la probabilidad de Y. Vamos a aplicar esta. ¿Sí? Esta fórmula vamos a aplicar. Probabilidad de Y. Pero la probabilidad de Y, a ver, vamos a retroceder un poco. Esto, ¿no? Probabilidad de Y es 0,29. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando cada uno de estos valores, ¿no? 0 por 0,01 dividido entre 0,29. Luego, 1 por 0,03 divide entre 0,29 para cada uno. ¿Ya?
Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. ¿Ya? Entonces acá nos faltaría dividido entre 0,29. ¿Ya? Y eso nos va a dar un valor de 0. ¿Está bien? Vamos por el siguiente. El siguiente, ¿no? 1 por 0,03 dividido entre 29. 2 por 0,18 dividido entre 29. Por último, 3 por 0,07 dividido entre 29. Vamos reemplazando eso, ¿no? 1 por 0, esta es multiplicación, ¿no? 0, ¿cuánto tenemos acá? 0,03, ¿verdad? Dividido entre 0,29. ¿Está bien? Y eso nos va a dar un valor. Acá sí tenemos que utilizar varios dígitos, ¿no? 0,10. A ver, sáquenlo con la calculadora. Más o menos sale de esa forma, ¿no? 2 por 0,18 sobre 0,29. Y eso nos va a dar un valor de 1,241379 y algo más, ¿no? Por último, 3 por 0,07. 07 sobre 0,29. Y nos va a dar un valor de 0,72 y 41,37, ¿no? Finalmente, vamos a hacer la sumatoria de todo esto. ¿Ya? Y eso nos va a dar 2,06896 y algo más, ¿no? De esa forma podemos encontrar lo que nos pide acá, ¿no? Concéntrese de 30 años, dice, ¿no? Calcule su educación promedio. Esto es lo que hemos calculado. Promedio, dice. Entonces, cuando hablamos de promedio, nos imaginamos que la esperanza. Esto hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, un promedio había sido 2,06, ¿no? Entonces, acá podemos escribir de esta forma. 2,06896 y algo más, ¿no? Listo. De esa forma tenemos que responder a ese inciso. ¿Ya? Dice, el G, de manera similar, calcule, dice, para Y45 y para Y70. Márquela en la gráfica de probabilidad de XY. Describa en sus propias palabras qué está mostrando. Entonces, con eso nos dice el siguiente. De la misma forma, tenemos que hacer acá esperanza de X condicional para Y45, esperanza de X condicional Y70. El mismo procedimiento acá. Eso nos dice. Ya, pero como el primero va a ser 0, estamos multiplicando por 0, va a ser 0 acá. El segundo, ya, a ver, anotaremos acá o anotamos directamente. ¿Ves? 1 por, acá ya va a variar, ¿no? Ya no va a ser el 0,03, sino que va a ser 0,06 dividido ¿entre cuánto?
¿no? Nos fijamos en la probabilidad de Y. ¿No es esta? A ver, a la anterior volveremos. Acá. Va a ser 0,37. Para 70 va a ser 0,34. A eso tenemos que dividir, ¿no? Entonces acá, ¿no? 0 por 0,02 va a ser 0. 1 por 0,06. 2 por 0,21. 3 por 0,08. Luego vamos a hacer la sumatoria. Entonces acá era 0,37, ¿verdad? 0,37, ¿no? Y eso nos va a dar un valor de 0,16, 21,62, ¿no? Son números. ¿Ya? De esa forma, acá lo propio. Acá vamos a obtener para el 2 sería eso, ¿no? Vamos a obtener un valor de 1,13, 51,35. Acá lo propio. 0,64, 86. Y al final, finalmente vamos a obtener acá la sumatoria. Esto es Y para 45. Un promedio de 1,9459, ¿no? Obtenemos la sumatoria de esto, ¿no? ¿Está bien? Acá lo propio, de la misma forma, a ver, anotaremos acá cómo lo hemos obtenido, ¿ya? ¿Qué valor va a venir acá? ¿No? El siguiente valor sería 0,10 viene, ¿no? Dividido entre 0,34 hemos mencionado, 34. ¿Ya? Y eso nos va a dar un valor de, a ver, aquí anotaremos 0,29, 91, 11, 17, todo eso, ¿no? Para el siguiente, 0,88, 23, 52. Por último, 0,35, 29, 41. Ya, luego vamos a hacer la sumatoria acá, ¿no? 1,52. 94, 1. Ya, con eso estaríamos respondiendo al inciso, a ver, ¿qué inciso es? G. Ahí, entonces, estas dos, FRs, ¿no? Estas dos son inciso G. ¿Ya? Listo. Inciso H dice, ¿qué nos dice? Ateniéndose al numeral G, dice, ¿no? ¿Diría usted que la educación es independiente de la edad? ¿No? Ahí nos pregunta. ¿Es su respuesta consistente con lo obtenido en el numeral C o en el inciso C? Dice. Hemos encontrado en el inciso C que son dependientes, ¿verdad? Entonces compare con el inciso C, dice. Entonces, ¿qué hacemos con eso? En acá directamente vamos a responder en forma con palabras nomás ya, ¿no? Inciso H. Dice, ¿no? En este caso, ¿qué? ¿Qué decimos? ¿Son independientes? Nos dice. La respuesta va a ser no. Nos escribimos, ¿no? La educación depende de la edad. Listo. ¿Qué más nos pide? Con eso estamos respondiendo a las dos preguntas que nos dicen, ¿no? ¿Diría usted que la educación es independiente de la edad? Dice. Hemos dicho no. ¿Es su respuesta consistente con lo obtenido en el numeral C? En el C hemos encontrado que son dependientes. ¿Ve? Listo. Ahora, por último, ahora usando la fórmula de la probabilidad condicional es, dice, ¿no? Acá nos da la fórmula que ya tenemos escrita.
obtenga, por ejemplo, la probabilidad conjunta para Y30, dice. Concuerde este resultado con su respuesta en el numeral A, dice. En el inciso A, dice. Acá ya hemos obtenido algo, ¿no ve? Concuerda, dice. A ver, ¿qué respondemos? Respondemos de la siguiente forma. Sí concuerda, vamos a poner, con el inciso A. Pero, ¿qué nos pide? Además tenemos que, acá dice, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. Probabilidad condicional para Y30, nos pide para la columna Y30. Aplicaremos esta fórmula. Esta es la condicional, ¿no ve? Entonces, aplicando eso, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver. Si es que nos alcanza acá, ¿no? Probabilidad condicional, esto es para esto, ¿no? De X para Y30. ¿No? ¿Cuál va a ser la fórmula? Sobre probabilidad de Y. Entonces, en acá debemos dividir cada uno de estos valores, ¿no? A ver. El primer valor que tenemos es 0,01, ¿sí? Ya 0,01 dividido entre 0,29. Entonces 29. Esto nos va a dar un valor de 0,034, ¿no? 0,034, 42, todo eso. Seguidamente, cada uno de estos valores de la tabla, a ver, veremos la tabla. Esto. Todos estos valores tenemos que dividir entre este valor, ¿no? 0,01 dividido entre 0,29, 0,03 dividido entre 0,29, 0,18 dividido entre 0,29, 0,07 dividido entre 0,29, ¿no? Para cada uno, ¿no? El siguiente valor es 0,03 dividido entre 0,29, donde vamos a obtener el valor de 0,1034 y hasta el final, ¿no? Para cada uno de los 4 valores, donde vamos a obtener al final la sumatoria de estos, nos va a dar un valor 1. Y este 1 es igual a con el inciso A, dice, ¿no ve? Pero el inciso A hemos encontrado 1, ¿no? Toda la sumatoria sale 1. Hasta ahí termina el ejercicio.